Algunas veces dice que escuchó la voz de mi abuelo, quien le tocaba la puerta y le pedía que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar y a encomendarse a Dios, porque ella sabía que su papá estaba muerto. En los rincones más oscuros de los campos y ranchos, las historias de terror toman vida propia, alimentadas por la soledad y el misterio. En el campo, el miedo siempre está presente porque la gente aún cree en lo que en las ciudades se ha convertido en simples cuentos para asustar a los niños. Pero en las aldeas y pueblos, estas historias no son solo relatos, sino que se vuelven más reales de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hoy les contaré la historia que lleva por nombre El espectro en casa de mi abuela, así que pónganse cómodos y compartamos juntos el verdadero miedo. Comenzamos. Esta historia es bastante reciente. Yo soy de Guatemala y he vivido en la ciudad capital toda mi vida, aunque mis padres son del departamento de Santa Rosa. Todos mis familiares viven allá, mis tíos, primos y mi abuela por parte de mi mamá. La casa de mi abuela es donde nos quedábamos cuando íbamos de visita y debo admitir que odiaba ir cuando era niño. Mi abuela y mi tía menor vivían solas desde que el abuelo murió. Yo tenía apenas 1 año cuando esto pasó. Mi tía y su familia vivían en la casa de al lado, que estaba a unos 10 metros, porque al ser una aldea pequeña las casas estaban bastante alejadas entre sí y al estar en la montaña no había alumbrado público. Es por eso que odiaba ir de visita allá. Las calles por la noche eran completamente oscuras. En ese tiempo, cuando era niño, ni siquiera había luz eléctrica. Las personas se alumbraban con velas, lámparas de baterías y algunos usaban incluso baterías de coches, así que las calles por la noche eran aterradoras y el lugar rodeado de vegetación hacía todo aún más tétrico. La casa de mi abuela está justo junto a un enorme cafetal, así que en la noche lo único que se ve es oscuridad. Y como si eso fuera poco, todas las historias de fantasmas que contaban mis familiares no ayudaban. Además, la casa de mi abuela tenía la cocina junto al cuarto donde nosotros nos quedábamos. La puerta de la cocina era solo una cortina. Mi abuela decía que por las noches se escuchaba cómo la ciguanaba entraba a la cocina a moler café en un molino manual, a mover los platos o a reírse. Yo de niño siempre pensaba, ¿por qué la ciguanaba iría a la casa de mi abuela a moler café? Mi abuela nunca me dio una respuesta lógica a eso, ni me explicó por qué estaba segura de que era la ciguanaba. Mi mamá decía que eran solo cuentos de gente de campo, pero en una de las muchas veces que fuimos de visita, cuando tenía como 10 años, juro por Dios que escuché como si alguien estuviera moliendo café en la cocina y moviendo platos. Recuerdo que me senté en la cama y vi a mis papás y a mi tía durmiendo. Obviamente no tuve el valor de ir a revisar. Ya cuando crecí, empecé a ir cada vez menos a la casa de mi abuela y mi forma de pensar también cambió. Ahora soy ateo, así que ya no creo o no creía en esas cosas. Eso fue hasta que mi abuela murió. Obviamente tenía que estar presente en su funeral, así que fui con mis papás. Hicimos el velatorio, que en mi país es obligatorio. Es cuando tienen al difunto en la que fue su casa y pasan rezando toda la noche por el descanso del alma del fallecido. Al otro día fue el funeral. Mi papá y yo queríamos regresar el mismo día, pero mi mamá estaba destrozada por la muerte de la abuela, igual que mi tía. Ya estaba casada y vivía en otro pueblo con su esposo. Ellas querían quedarse en la casa de la abuela, así que mi papá y yo aceptamos.
Pensamos que era la mejor manera de que se tranquilizaran y que ya en la mañana se sentirían mejor. Mi tía, su esposo y mi primito, quien tenía como 6 años, se quedaron en el que era el cuarto de la abuela. Mi mamá, mi papá y yo nos quedamos en el otro, el que era de mi tía, donde siempre nos quedábamos. Cuando era niño le pregunté a mi tía si no le daba miedo dormir sola en esa casa tan escalofriante, y me dijo que a veces sí, pero ya estaba acostumbrada. A veces escuchaba cómo mi abuela la llamaba desde afuera, diciéndole que saliera, que necesitaba ayuda con algo, pero ella sabía que eso no era mi abuela. No sabía cómo, pero lo sabía. Algunas veces dice que escuchó la voz de mi abuelo, quien le tocaba la puerta y le pedía que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar y a encomendarse a Dios, porque ella sabía que su papá estaba muerto. Recuerdo que cuando mi tía me contó esto, de verdad me aterré, pero ahora soy un adulto y soy ateo. Así que estoy seguro de que todo eso debe tener una explicación lógica. Ya cuando mi tía y mi mamá dejaron de llorar y se durmieron, nosotros también nos fuimos a dormir. No me tomó mucho tiempo para quedarme profundamente dormido. Siempre he sido de sueño ligero, por lo que en algún punto de la noche me despertó un ruido en la cocina. Aunque la casa había sido remodelada y tenía luz eléctrica y piso, y era mucho menos escalofriante, no sé por qué nunca le pusieron puerta a la cocina. Escuché ese sonido, el mismo que había escuchado de niño. Alguien estaba moliendo café en la cocina, y ese es un ruido bastante fuerte que no confundes fácilmente. Miré mi teléfono, eran las 3:13 de la madrugada. Me senté y vi a mi mamá y a mi papá profundamente dormidos, y pensé, esto debe tener una explicación lógica. Pero la verdad, aunque la lógica me decía que no podía ser algo sobrenatural, porque, según yo, eso no existe, un instinto básico me decía que por nada del mundo debía salir. Así que me volví a acostar, y entonces lo escuché. Era la voz de mi abuela. Decía, ven hijo, mira nada más cómo has crecido. Anda, ven, dame un abrazo. A este punto ya estaba bastante asustado. Entonces escuché la voz de mi primito, mamita, que era como él llamaba a la abuela. Di un salto y salí del cuarto, ni siquiera lo pensé. Todos mis instintos me decían que no debía salir, pero en ese momento, cuando escuché a mi primito, ni siquiera lo pensé. Abrí la puerta de golpe y vi a mi primito allí parado. Le pregunté, Josué, ¿con quién hablas? Él se volteó y me dijo, con la abuela. ¿Con la abuela? ¿Y dónde está la abuela?, le pregunté. Él me apuntó hacia la cocina. Ahí enfrente de nosotros había una mujer exactamente como la abuela, pero estaba de espaldas y tenía su blanco cabello tirado hacia adelante, cubriéndole la cara. Mira, Sebas, me dijo mi primito. Mamita dice que vaya con ella, que me va a decir cómo mi mami puede dejar de llorar. Lo agarré del brazo y le dije, no, Josué, esa no es mamita. La mujer, o lo que fuera esa cosa, levantó la cabeza y me dijo, hijo, ¿qué pasa? ¿No reconoces a tu propia abuela? Sentí como todos los vellos de mi espalda se erizaban. Tenía la misma voz de mi abuela. Pero casi llorando le respondí, no, tú no eres mi abuela. Yo la enterré esta tarde. Yo sé que lo hiciste, me respondió, pero sé que me extrañas y vine a despedirme. Agarré a mi primito y lo llevé rápidamente de vuelta al cuarto. Cuando me volteé, esa cosa ya estaba frente a nosotros, mirándonos de frente. Ahora pude ver su cara. Tenía el cuerpo de mi abuela, su cabello, su voz, pero su cara era la de un caballo en estado de descomposición. En este punto, mi primito estaba llorando, y no lo culpo, yo estaba casi en el punto del llanto también.
Entonces esa cosa se abalanzó sobre mí. Vamos, Sebas, dame un abrazo, dijo, aunque esta vez ya no era la voz de la abuela, sino una voz grave, casi como de hombre. Mi primo salió corriendo al cuarto de sus padres. Esa cosa seguía sobre mí, me aruñó la cara y el pecho, y estaba intentando morderme. Cuando sentí que ya no la podía detener más, salió mi tía con su esposo y mi primito. Encendieron la luz y en el momento en que hicieron esto, esa cosa desapareció. Podría decir que me desmayé, como suele pasar en este tipo de historias, pero no. Me levanté casi llorando y solo les pregunté, ¿la vieron? ¿Vieron a la mujer o la cosa que parecía mi abuela? Ellos dijeron que cuando salieron, solo me vieron en el suelo, retorciéndome, pero no había nadie más, aunque tuvieron que creerme porque tenía la cara y el pecho llenos de arañazos, y mi primito compartía mi historia de la mujer cara de caballo. Para mi sorpresa me creyeron. Mi mamá y mi papá salieron por el escándalo, y mi mamá me curó las heridas. Me dijeron que me llevarían con el sacerdote al día siguiente. Yo le dije a mi mamá, mamá, pero soy ateo y tú siempre dijiste que eran historias del campo. Mi mamá solo hizo una pequeña mueca, como una sonrisa. Hijo, después de lo que viste, ¿sigues creyendo que son solo historias de campo? Te lo decía para no asustarte. Tu tía, tu tío, tu abuela y yo vivimos muchas cosas en esta casa, pero tu abuela nunca quiso irse a la capital o con tu tía. Decía que esta casa era lo único que le quedaba de tu abuelo. Esa cosa siempre ha venido aquí desde que era niña y nadie sabe por qué. Mi mamá decía que escuchaba cómo mi papá la llamaba en noches como esta, sin luna. Después de eso, mi mamá me contó que no era solo la casa. En toda la aldea se aparecía esta cosa. Muchos borrachos desaparecen de vez en cuando y son encontrados en el fondo de algún acantilado, con el cuerpo todo arañado y mordido. O los que tienen más mala suerte son encontrados vivos, pero en un estado casi vegetal. Mi abuela decía que les arrancaba el alma, que de eso se alimentaba. Tú tuviste suerte de que te encontráramos a tiempo, dijo mi tía. No le dio tiempo a esa cosa de sacarte el alma. Cuando le preguntamos a mi primito por qué había salido, dijo que escuchó ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo trastes y moliendo café. Entonces escuchó la voz de mi abuela, que lo llamaba para que fuera con ella al cafetal, que si le ayudaba con algo, allá le iba a decir cómo hacer que su mamá dejara de llorar y fuera feliz otra vez. Mi primito no es tonto y se dio cuenta de que algo estaba mal, así que no se acercó más. Entonces fue cuando salí yo. La verdad nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Ni siquiera creí que existiera, pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar. En cuanto a mí, tuve las más horribles pesadillas por semanas y las heridas que esa cosa me hizo no sanaban. Al contrario, parecían hacerse más grandes. Tuve que ir con un sacerdote que me hizo muchas oraciones y me bañó en agua bendita, pero ni eso estaba funcionando. Así que mi mamá me llevó con un brujo o chamán, o como se les diga. Me dijo que esa cosa era la ciguanaba y que estaba intentando llevarse el alma de mi primito, que esta cosa se alimenta de almas, las necesita para seguir en el mundo de los vivos y que no importa si es el alma de un niño o un adulto. Parece que tiene un gusto especial por el alma de los niños. Cuando no pudo tomar la de mi primito, intentó ir por la mía, pero fue interrumpida a la hora de la cena, aunque seguía intentando llevarme con ella.
Dijo que si yo moría por esas heridas, mi alma sería de la ciguanaba, con muchas limpias y muchas otras cosas, como aguas que sabían a vómito y baños con hierbas raras. Mis heridas sanaron. La última vez que fui, le pregunté, más por curiosidad que otra cosa, porque estas cosas solo pasan en el campo y no en la ciudad. Él me miró y me dijo, estas cosas necesitan almas para permanecer en este plano. Sin ellas, simplemente se extinguirían como un fuego sin combustible. También pueden usar almas de animales o plantas, pero no son suficientes. Necesitan almas humanas. También necesitan otra cosa, el miedo. Eso es lo que les permite interactuar con el mundo físico. En las ciudades no son más que leyendas e historias para asustar a los niños. Por eso, todas estas cosas quedaron relegadas a las aldeas, al campo, donde todavía recuerdan que estas cosas son muy reales y siguen aquí en las sombras esperando.